que siempre es bueno dialogar sobre temas del pasado, de ahora y del futuro y entender este mundo también desde la mirada que tienen ellos. Eh, Tengo como una gran debilidad el trabajo con jóvenes, de hecho lo hago permanentemente por fuera de la academia y espero en algún momento poder volver también a este mundo mágico del estudio permanente. Muchas felicidades por la iniciativa que han tomado de estas tertulias que nos permite ponernos en contacto. Camilo, te agradezco especialmente el haber elegido este librito, que le tengo un especial cariño, es una de mis guaguas a las que mayor aprecio le tengo, entre otras cosas porque es uno de los libritos más leídos. Está en tiene 17 reediciones con la Universidad Andina de Quito. Yo no sé por qué, pero sigue circulando pese a que han pasado varios años desde que lo escribí. Este es un libro que escribí en una estadía que tuve en la Universidad Andina de Quito. Cuando concluí mi misión en Lacan, el rector de la Andina de Quito, don Enrique Ayala, me invita a hacer una estadía de un par de años en Quito con ellos, con la tarea principal de ayudar a crear un área de integración latinoamericana y adicionalmente apoyar con cátedra y alguna investigación en el área de comunicación. Entonces la Andina me exigió hacer una investigación sobre integración latinoamericana, trabajé en las convergencias CAN-Mercosur y me dio la libertad de elegir un tema en el ámbito de la comunicación. Y elegí el vivir bien porque me inquietaba mucho. Estoy hablando del año 2013, acabando el 2013, empezando el 2014. Un contexto especial, un contexto en el que el tema estaba sufriendo algunas características como las siguientes. Había tenido una indeseada apropiación gubernamentalista. El vivir bien, el suma camaña o suma causa en el Ecuador, era identificado o con Evo o con Correa. Entonces no salía de ese ámbito. Cuando yo mismo fui protagonista de la recuperación del paradigma, cuando la Asamblea Constituyente en Bolivia, más bien como una expresión desde la ciudadanía, particularmente desde los pueblos indígenas. Entonces, claro, no estaba funcionando bien el hecho de que tenga una marca tan gubernamentalista y además una marca en absoluta caída, ¿no? Estoy hablando de un tiempo en el que en Bolivia ha ocurrido el problema del TICNIS, que llevó a una fuerte decepción de la política gubernamental respecto a los derechos de la madre tierra, de la naturaleza. Y lo mismo pasó en el Ecuador con Yasuní, es un caso parecido. Entonces, claro, era desafiante trabajar el tema en la perspectiva de devolverle a la ciudadanía donde pertenece y no a políticas gubernamentales específicamente. Otro tema es que en el ámbito académico al que yo vuelvo después de 7 años, o sea, 7 u 8 años que estuve en Lacan, no pude, o sea, no era compatible hacer trabajo académico, lo había dejado en receso y para mí era importantísimo ponerme al día respecto a las lecturas y avances que había tenido la comunicación y particularmente la comunicación para el desarrollo y la comunicación política, que son los campos de mi interés. Encontré en el mundo académico con el que me relacioné entonces un fuerte cuestionamiento al vivir bien, tanto por su apropiación gubernamentalista y cuanto también por una lectura muy tendenciosa a una identificación pachamamista del vivir bien. Entonces, se trataba más bien de descalificar la propuesta. En la lectura de los avances de la comunicación en ese tiempo, pues grande fue mi sorpresa al ver que se había avanzado poco, particularmente desde el ámbito de la política y desde el ámbito del desarrollo. Seguíamos moviéndonos bajo la égida de la propuesta de las mediaciones de Jesús Martín Barbero
y yo creo que a esa altura estaba cumpliendo casi los 20 años ya de vida. Entonces, claro, a mí me preocupó mucho decir, ¿cómo puedo leer desde la perspectiva académica el vivir bien? Y me puse más bien el desafío que siempre nos ponía nuestro queridísimo Luis Ramiro Beltrán. Luis Ramiro nos decía que en el ámbito de la comunicación para el desarrollo, la comunicación popular, las prácticas están siempre caminando por delante de la teoría y que una tarea que nos corresponde es poner la teoría al día. Entonces yo me propuse en esa tarea, o sea, de darle un contenido, por lo menos las bases de una aproximación conceptual al vivir bien. Eh, este es un contexto también en que el mundo académico, muchas universidades habían quitado de sus estructuras la comunicación para el desarrollo. O sea, ya no estaba presente más, entre otras en la Universidad Andina, donde yo mismo fui profesor varios años de una maestría en comunicación por el desarrollo, ya no existía. Universidades ecuatorianas igualmente habían reemplazado la comunicación para el desarrollo por el marketing o habían incorporado con mucha energía la comunicación estratégica. Entonces, en el ámbito académico no estábamos definitivamente en las mejores condiciones para encarar el tema, salvo un reconocimiento muy importante de los estudios de decolonialidad, que yo los comparto en gran medida. Me puse en una definición. O sea, leo el vivir bien desde la decolonialidad, sí o no. Era absolutamente posible hacerlo. Pero el hecho de haber encarado este ejercicio implicaba poner al vivir bien en categorías, variables, indicadores ya establecidos y muy bien establecidos en los estudios de decolonialidad. Entonces, lo que me propuse es un trabajo paralelo, al lado, sin negar en absoluto los estudios decoloniales. Tratar de leer el vivir bien desde el vivir bien. Yo tenía la ventaja en ese momento de que desde muchísimos años atrás, con una ONG que se llamaba Cana, que quiere decir amanecer, ya no existe lastimosamente, trabajamos en comunidades indígenas, aymaras, en el altiplano boliviano y en los yungas paseños, y yo hace por lo menos 30 años atrás había escuchado hablar del Sumacamaña y fui apuntando elementos de qué era esto. Entonces, cuando retomo el tema desde un espacio académico, mi lectura era beneficiada, digamos, por la capacidad de leer un poco desde adentro el vivir bien. Y me propongo hacer eso con pensamientos, eh, tratar de conceptualizar, no el vivir bien porque ya estaba conceptualizado de distintas maneras. Como verán ustedes en el texto, yo no entro en el debate, decir que tales corrientes dicen esto, tales otras, simplemente adopto una posición. Trato de generar un enfoque metodológico y una conceptualización de la comunicación para el vivir bien, entendiéndola como una representación de la comunicación para el desarrollo contemporáneo en ese momento. Y también intentamos darle un corpus, ¿no? O sea, a partir del saber comunicarse, darle un corpus metodológico a la propuesta de la comunicación para el vivir bien. Encaro el desafío en ese espacio privilegiado de la Universidad Andina, hasta que sale un textito, no sé si se logra ver allá. Es de ese tamaño el libro, es una edición prácticamente de bolsillo, ¿no? Que en cierto modo la edición refleja el desprecio que se le tenía al tema. O sea, ¿no? Si Enrique aceptó que yo trabaje el tema, es porque es mi amigo, y más nada, ¿no? Había, como les digo, en el ambiente académico, un ambiente más bien de fuerte oposición y cuestionamiento al summa causa y por razones de tipo política. Algunos estudios que estaban haciendo sobre el tema eran fuertemente descalificadores. Leí de colegas antropólogos estudios sobre qué es el summa causa o qué es
el buen vivir, se dice en el Ecuador. Y entonces iban con una encuesta a comunidades indígenas y a lo bestia lanzaban una primera pregunta. ¿Qué es para usted el buen vivir? Y mucha gente dudaba y no sabía, ¿no? Y entonces el resultado académico era claro, o sea, de cada 100 entrevistados, 90 o más no saben qué es el buen vivir. Y ese era el resultado de las reflexiones que se estaban dando en el mundo académico que yo me propuse combatir. ¿Qué hice para trabajar este librito? Como no podía acercarme a comunidades indígenas, sino a mis apuntes de muchísimos años atrás, agarré informantes clave. David Choquehuanca, que en ese momento era todavía canciller de Bolivia, pero había reflexionado mucho el tema. Tuve diálogos muy profundos con David, con quien además habíamos forjado una amistad, siendo yo secretario general de la CAN y el canciller de Bolivia. Javier Lajo, un intelectual indígena peruano del Cusco, y Luis Macas, también un intelectual indígena, un académico ecuatoriano. Fue en diálogo con ellos, entonces que yo fui construyendo esta propuesta que, como les digo, tenía la pretensión de sentar las bases para una conceptualización y la definición de un enfoque metodológico que ustedes han encontrado en el librito y que seguramente lo vamos a conversar. Después del libro, más que por iniciativa mía, sino por iniciativa de otros colegas como Alaik, Ciespal y otros, encaramos un debate académico en varios espacios. Un debate académico que no me ayudó. No me ayudó porque más que campos de reflexión eran campos de combate, ¿no? Una propuesta mía y un cerrazón a veces positivista de los colegas, otras veces un particularismo ecologista de la comprensión del vivir bien y también un sobredimensionamiento, yo diría, exótico del vivir bien, ¿no? O sea, me encontraba espacios públicos, privados y académicos en los cuales para entrar a una tertulia sobre el vivir bien había que dejar los zapatos afuera, entrar solo en calcetines o sin calcetines, sentarse como Buda, hacer meditación, comer frutas y ya. O era un espacio en que también desde la propuesta estatal se estaba hablando de que las piedras tienen sexo, entonces fue un momento especial que no me contribuyó. Entonces escribí algunos textitos que se publicaron en la revista de Felafax, varios en Europa. Europa fue uno de los receptores más interesados en la propuesta, en la misma Unión Europea. Tuve la posibilidad de hacer una exposición sobre el tema que luego fue apropiado en sus propuestas de desarrollo social. Pero decidí salir del ambiente académico con el tema y más bien acercarme a otros sectores. Y encontré un espacio privilegiado en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que estaba trabajando el tema, estaba interesado en el tema, tratando de darle un sentido contemporáneo con este paradigma a la comunicación popular. Fue realmente afortunado este encuentro porque me permitió con distintas radios populares del continente el trabajar una propuesta ya no tan conceptual, sino más bien metodológica. Pero de todas maneras, desde el campo conceptual al texto que ustedes tienen, pudimos hacerle algunas precisiones, ¿no? Producto del trabajo con Aler fue este librito que se llama La palabra que camina, comunicación popular para el vivir bien, buen vivir. Este librito lo publicaron Aler y Ciespal. Y ahí, a partir de las experiencias de las radios populares con el tema, incorporamos algunos elementos más conceptuales a los que ustedes han leído en el Vivir Bien. Uno de ellos es la importancia de la conquista de la palabra, ¿no? En pleno siglo XXI, este sigue siendo un desafío de los pueblos del continente, conquistar su palabra y hacer visible su palabra.
¿no? Esto no está explícito en mi documento de los sentipensamientos. O sea, pero cuando tú te encuentras con los actores del tema, encuentras que viejos temas de la comunicación popular siguen teniendo sentido. Otro tema que gana mucha fortaleza en este segundo texto, que se los voy a compartir más adelante, si les interesa seguir con la lectura de estos temas, es el tema de la convivencia transformadora, ¿no? Luis Ramiro, nuestro inolvidable maestro, cuando hablaba de la comunicación participativa nos habló de 3 dimensiones: el acceso, el diálogo y la participación, ¿no? Como las bases de la comunicación horizontal. A esto, con la comunicación para el vivir bien, añadimos la convivencia. De manera tal que decíamos, a partir de las experiencias de las radios populares, cuando hablamos de comunicación horizontal, popular, participativa, hablemos del derecho de acceso de los pueblos a expresar su palabra, de la importancia vital del diálogo, del comunicare, la participación desde la propia identidad de la gente y la convivencia como razón de ser y como desafío de la comunicación, en este caso, de la comunicación para el vivir bien. Al leer, me enseñó también la importancia de la esperanza y de la celebración. Las radios populares dicen, nuestra misión es sembrar esperanza. No es solamente denunciar lo que pasa en el mundo, es caminar con la gente hacia otro tipo de sociedades. Ahí eran conscientes de la sociedad del vivir bien, es decir, de la sociedad de la armonía y de la vida en plenitud, donde todo alcance para todos, donde a nadie le falte nada. O sea, es utopía y es camino el vivir bien, la esperanza. De ahí que cuando revisemos el texto que ustedes leyeron, encontrarán que en la propuesta metodológica yo hablo de 4 elementos: el sentir, pensar, el decidir, actuar y el convivir, de 3 elementos. Y con la experiencia de leer, y esto está ya en este libro, sumamos el celebrar, esperanzar, ¿no? De modo tal que lo que ustedes leyeron como la metodología de la convivencia se va a llamar en este librito la metodología de tetraléctica de la convivencia, por la importancia de estos 4 elementos. Entonces, la experiencia fue muy rica porque la validamos con radios populares y avanzamos mucho en una propuesta metodológica, es decir, de cómo trabajar la comunicación para el vivir bien en distintos ámbitos. El librito ese, bueno, abunda en ejemplos, en esquemas, en posibilidades de trabajo. Ya de propia iniciativa, porque el tema de la convivencia realmente fue vital, al punto que a estas alturas, si yo tuviera que hablar nuevamente del tema, hablaría del buen convivir. No solamente el vivir bien, no solamente el buen vivir, sino el buen convivir. Porque el tema de la convivencia, del encuentro, es fundamental. Y decidí de propia iniciativa, con el apoyo de Omar Rincón, un colega colombiano al que muchos de ustedes deben conocer, de la Fundación Ebert, trabajar de propia iniciativa un poquito más sobre el estado de la comunicación participativa para hablar de la convivencia. Y de ahí nació otro librito que se llama Hiwasa, ¿no? Hiwasa es una palabra aymara que quiere decir comunicacionalmente no soy yo, somos nosotros. O yo soy en cuanto somos nosotros. O comunicacionalmente ambos somos interlocutores, ¿no? No hay un emisor que sabe y unos receptores janiwas, ¿no? O sea, todos interlocutores. De hecho, ya esto lo había planteado Kaplun, lo había planteado el mismo Luis Ramiro, que sí. Pero era importante subrayar y darle fuerza en esta propuesta del vivir bien para seguirle dando carne, para seguirle dando contenido, no tanto desde el mundo de la academia, sino más bien desde el mundo de la experiencia, de la práctica, de la realidad, y tratar de meterla de algún modo en la academia. Lastimosamente, estos textos no se leen mucho en el país, ¿no?
es uno de los dramas que yo tengo, o sea, casi toda mi obra está afuera. Circula de modo importante, muchas tesis se trabajan con esto, pero bueno, algún día podremos poner al día esto. Y finalmente quisiera comentarles también que en el recorrido de esto tuve la fortuna con la iniciativa de SIGNIS, las organizaciones católicas de comunicación para América Latina, el trabajar la sistematización de 20 experiencias de comunicación para el vivir bien en 6 países de América Latina. La experiencia fue muy linda, porque salimos del espacio indígena, ¿no? Y este era un desafío, o sea, el lograr mostrar que el vivir bien, si bien tiene una raíz indígena muy fuerte, de hecho en el libro que ustedes leyeron, Recuperando a Zabaleta, yo hablo del momento constitutivo, y realmente lo señalo así, el origen indígena no es el espacio donde nace y se muere el vivir bien, sino es el espacio donde nace, pero como una propuesta de paradigma para el mundo. Y hay que seguir construyendo. Y encontramos diversas fuentes con la misma intensidad del momento fundacional indígena. El constitucionalismo, o sea, ya con el reconocimiento en las constituciones del vivir bien, en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, en elementos de la Unión Europea, en aspectos de Colombia. O sea, hace que estando en la Constitución ya es ley y en consecuencia es un derecho exigible, ¿no? Nos guste o nos guste Evo, nos guste o no Correa, algo quedó. Quedó el vivir bien hecho ley para exigirlo como derecho, ¿sí? En el mundo de la academia, lo cito con frecuencia en el trabajo que ustedes han leído y con más profundidad en los siguientes trabajos, las epistemologías del sur de Boaventura, ¿no? De Sousa Santos. O sea, definitivamente da señales muy importantes para generar un pensamiento propio desde el sur, propio desde nuestras regiones. Y la decolonialidad. Y es un trabajo que yo tengo pendiente para ver cómo estos dos primos hermanos se tienen que dar la mano porque no son distintos. Yo les he expresado que si no leí El vivir bien desde esta perspectiva, es solamente por el interés de leerlo desde sus adentros. Los movimientos antisistémicos aportan enormemente a la conceptualización del vivir bien. Los derechos de las mujeres, los niños, los ecologistas, desde sus propias demandas le dan una politicidad importante a la comunicación para el vivir bien. Le dan fuerza de exigencia, de exigibilidad, de derechos y también fuerza en el sentido de que el vivir bien es una alternativa, otra, distinta al capitalismo, ¿no? Y que en cierto modo, en términos de desarrollo, vivir bien debería ser una alternativa al desarrollismo, al extractivismo y otras posibilidades que debemos seguir trabajando, obviamente. Me encontré también de manera, primero, sorprendente y luego con mucha alegría que en el mundo de la teología el vivir bien estaba también presente. Especialmente, por supuesto, en las experiencias de la teología de la liberación, pero no únicamente. El Papa Francisco en su Laudato Si, él propone también que debemos combatirla en su teología integral. Él dice, la teología es integral, que consiste en combatir la pobreza, cuidar la naturaleza y devolver dignidad a los excluidos. Vivir bien. Entonces, y además la educación y comunicación popular, que recuperan su iniciativa, su propuesta, su paradigma comunicacional participativo, horizontal y de transformación. Entonces, con varias fuentes, sistematizamos experiencias y nos encontramos con propuestas riquísimas, por ejemplo, en las zonas de conflicto en Colombia, ¿no? Las zonas de guerra. Trabajo con jóvenes, trabajo con mujeres especialmente, que le dan mucha fuerza a la comprensión del vivir bien, no solamente en el ámbito de la sociedad, de la organización, de la movilización política, sino también en el ámbito de la subjetividad, el empoderamiento,
el devolverle la dignidad a una mujer, bueno, maltratada, o sea, de la peor manera en un ambiente de guerra. El devolverle a los niños la posibilidad de pensar de que hay un mañana distinto a una guerra que no permite ver más allá de la violencia y de la muerte. Entonces, devolver el ámbito de la subjetividad, esto fue importantísimo. Lo mismo pasó con una radio para migrantes en Sao Paulo, en ese monstruo de 16 millones de habitantes, haciendo vivir bien con los migrantes que llegan a Sao Paulo. O en Buenos Aires, una experiencia hermosa que se llama cine, no sé qué, de niños, pero hacen cine con niños en barrios populares de Argentina. Entonces, y en el Perú, un grupo de jóvenes que inicialmente o eran desocupados o dedicados a la droga, y a los cuales se los recupera a través del arte, a través de grupos de baile, de una mezcla de huayno con hip hop, ¿no? Una cosa así, espectacular. Espectacular, pero que más allá de la acción, lleva a reflexiones profundas que les cambian la vida y les hacen trabajar propuestas para adelante. Naturalmente también con experiencias de pueblos indígenas, Radio La Tacunga en el Ecuador, por ejemplo. Bueno, en 6 países logramos, y en Paraguay, ¿no? En Paraguay. Logramos articular desde distintos lados una mejor comprensión entonces de la comunicación para el vivir bien, que necesariamente debemos entenderlo en 4 ámbitos. En el mundo aymara hablan del vivir bien hacia adentro, ¿no es cierto? El sumajacaña, es mi subjetividad, mi espiritualidad, yo, o sea, la armonía conmigo mismo. Ustedes van a encontrar en comunidades indígenas de todo lado. Además, yo salí del mundo aymara y del mundo quichua porque pude encontrar en el mundo guaraní el tecoporá, en el mundo mapuche, lo mismo en el mundo maya, ¿no? El machalal. La misma expresión en distintos pueblos, en distintos lados, con el mismo propósito de vida. Pero la subjetividad, ¿no? Es un elemento realmente vital, el cultivar la persona. Las personas no nos hacemos porque sí. Y definitivamente eso lo hablamos con Carlos, cuando Carlos fue alumno mío, cuando trabajamos juntos, además en la consultora en CESFINIT. Carlos fue un destacado estudiante, no quiero hacer publicidad, pero que llevó a que yo lo nombre ayudante de mi cátedra de planificación de la comunicación. Pero siempre decíamos que no se trata de ser solo buen profesional, sino que se trata de ser también personas íntegras. Y lo aprendimos mucho de Luis Ramiro, ¿no? Y de otros grandes colegas. Y de eso se trata. ¿Sí? Si queremos hablar de vivir bien, esto no lo podemos hacer con corruptos, no lo podemos hacer con maleantes, ¿no? Entonces, en la subjetividad hay cosas que tienen que cambiar. No lo podemos hacer con individualistas, no lo podemos hacer con comunicadores que buscan la fama antes que el bien común. Entonces hay una individualidad que tiene que ser trabajada. A mí me reforzó enormemente este trabajo de sistematización en ese tema. Por supuesto, la organización social, el sumacamaña mismo, ¿no? La armonía entre nosotros como sociedad es vital y la clave para esto es el diálogo. La armonía con la naturaleza definitivamente es fundamental, y si en Bolivia no hemos aprendido la experiencia de la chiquitanía, no hemos aprendido nada. Ese ecocidio, que no tiene nombre, nos ha demostrado que el capital no puede estar por encima del ser humano y por encima de la naturaleza, ¿no? Y que el futuro nuestro depende en gran medida de la capacidad de saber cuidar la tierra. Eso también es fundamental. Pero no es en el sentido ecologista de la tierra por la tierra o lo verde por lo verde, ¿no? Me encontré con una experiencia hermosa en Santa Cruz, donde un grupo de jóvenes que evitan la tala de los árboles se abrazan a los árboles, ¿no? Fue espectacular con el toborochi, pero eran como 30 jóvenes abrazando el toborochi para que no lo tumben. Y a partir de este elemento que podría constituirse como simbólico, reflexionan sobre el cambio climático, sobre los derechos de la naturaleza, etc.
hay una toma de conciencia de estas causas muy concretas que también toma en cuenta el vivir bien. O sea, el vivir bien no es poesía, no es recitación de grandes principios, sino es una práctica que hay que hacerla a partir de pequeñas experiencias, pequeñas vivencias desde la vida cotidiana y desde la vida organizativa. Y finalizo esta pequeña introducción diciéndoles que también incorporamos ahí en el texto, ustedes han leído a Maigret, ¿no? Los 4 elementos que se trabajan normalmente en comunicación, al que añadimos el elemento cósmico, que tiene que ver también en la relación que nosotros tenemos con los dioses, ¿no? A mí me llevó realmente a reflexionar mucho sobre el tema. Yo soy un católico militante, milito en la teología de la liberación desde toda mi vida, pero me consolidó mucho el volver a creer en Dios a partir de esta propuesta del vivir bien. Y ahora que estamos en cuarentena, no solamente que reflexioné, sino que compartí con quienes pude hablar virtualmente este tiempo, y definitivamente la recuperación de la fe es un elemento fundamental para combatir los miedos, para vencer las incertidumbres, para superar las vulnerabilidades. Entonces, quitarnos los miedos para construir esperanzas pasa por construirnos también relaciones de fe, que es un elemento otro, no en el sentido de la iglesia, no de las monjas, de los curas, sino desde las creencias que tiene cada uno, el creer nuevamente en la necesidad de una fe expresada un poco más allá de donde estamos. Bueno, este librito es producto de este trabajo de sistematización que les digo. Miren entonces, lastimosamente son un par de años por lo menos que no he trabajado el tema. Pertenezco a algunas redes de comunicación para el vivir bien, donde soy un activo seguidor de los avances que se tienen. Veo con muchísimo aprecio que esto está creciendo, hay cada vez más tesis sobre el tema, hay cada vez más experiencias en las experiencias de comunicación popular, y esto está creciendo, y ojalá en algún momento sea reconocido tanto en el mundo académico, político, como especialmente en la vida nuestra, como un paradigma posible de ser realizado. Muy bien, yo dejo esta introducción acá y más bien quedo a disposición para que dialoguemos sobre los aspectos que ustedes consideren necesarios. Muchísimas gracias, Adalid. Siempre es muy grato, muy apasionante escucharte hablar. Si algo te caracteriza es que hablas desde tu vivencia, desde tu experimentar las cosas, y eso le da sentido a todo lo que compartes. Entonces, como habíamos adelantado, a partir de este momento está abierto el espacio para que comencemos a dialogar con el profesor Adalid. Solo por un tema de orden, pedirles que a través del chat vayamos solicitando tomar la palabra, y yo con gusto se las daré, y recordarles que a quien tome la palabra pues active su cámara si es que no la tenía activada, para que Adalid pueda ver quién está interactuando con él, ¿no? Entonces, dicho esto, dejo abierto el espacio para que ustedes puedan interactuar con Adalid Contreras. ¿Alguien? Vamos a romper. Miguel, gracias Miguel, nos va a ayudar a romper el hielo. Bienvenido, Miguel. Gracias Carlos, gracias Camilo. Buenos días a todos. Adalid, un placer siempre escucharte. Siempre es un referente comunicacional, particularmente en la católica. Y siempre leer tus libros agrada mucho, siempre nos provoca desafíos, nos provoca cuestionamientos, y eso ayuda mucho en la formación de nuestros estudiantes de comunicación social, ¿no? Que tengan esa mentalidad crítica respecto a lo que sucede en nuestro entorno, no solo inmediato, sino universal y global. A mí me llamó la atención el librito que tú muestras, espero que en algún momento lo pueda tener rápidamente, molestarlo a Camilo para que pueda tenerlo.
Me llama la atención cuando hablas de que el vivir bien como que se ha ido apropiando, dijiste la palabra textual, indeseablemente por los distintos gobiernos llamados progresistas, como la de Evo Morales y Rafael Correa, ¿no? ¿Por qué esa palabra indeseable, no? ¿No se trata acaso el vivir bien de que no se quede esa experiencia maravillosa de armonía, de relacionamiento con la naturaleza, de equilibrio, de respeto, de tolerancia, se convierta más bien en una política de Estado y no que siga hasta ahora subsistiendo como lo está haciendo hasta ahora, ¿no? En pequeñas experiencias en comunidades indígenas, en comunidades campesinas, en barrios periurbanos? Tú mismo has nombrado varias experiencias en Argentina, en Brasil. ¿No es más bien el sueño de que todos podamos, los seres humanos, tener derecho a vivir eso? Obviamente sí hubo ese problema de distorsiones del vivir bien en los gobiernos que tú mismo has nombrado, ¿no? Como cualquier gobierno. Pero me preocupa mucho eso. A mí me gustaría que el vivir bien sea una política de Estado, pues, ¿por qué no? Si todos queremos cuidar la naturaleza, todos queremos proteger los derechos de los indígenas, proteger los derechos de la Pachamama, etcétera, ¿no? Entonces, esto como que me chocó y obviamente muchas gracias por toda tu experiencia. ¿Respondo ya, Didi? Sí, por favor, Adalid. Vamos a Muy ir en bien, esta con mucho gusto, dinámica de Miguel. Un interactuar gusto con... volver a verte. Y gracias por la profundidad de la pregunta. En el libro, yo señalo con claridad que el vivir bien, buen vivir se realiza en dos campos políticos: el campo de la ciudadanía y el campo público o del Estado. Por esta afirmación, Miguel, yo fui condenado por la academia. Fui absolutamente condenado por la academia. O sea, pueden leer a varios autores, especialmente españoles como Tortosa, entre ellos, y varios, que consideran que efectivamente el vivir bien pertenece y se desarrolla en el espacio expresamente ciudadano. Naturalmente yo comparto lo que tú dices. Tiene que hacerse política de Estado. Y por esto subrayo la importancia de su constitucionalización, que lo hace un derecho exigible. La expresión que yo empleé para eso es que se generó una distancia extremadamente grande entre el discurso del vivir bien y la práctica del vivir bien en los gobiernos que estaban obligados a hacer una política de Estado del vivir bien. No es sino esta la expresión que yo lancé, pero me ratifico en que esto se tiene que convertir y consolidar en política de Estado. Y bueno, a partir de la experiencia práctica, no todavía a nivel de Estado, pero muchos municipios, muchas gobernaciones en distintos lados de América Latina están apropiándose del paradigma del vivir bien, ¿no? Puedo mencionar Porto Alegre, puedo mencionar Montevideo, para hablar de ciudades grandes, intermedias y pequeñas, todavía mucho más. Pero Miguel, yo acabo diciéndote solamente que mi expresión es por este desajuste entre lo que se dice y lo que se hace. Tiene que haber consecuencia. En el libro yo he expresado en muchos lados que el vivir bien no es un paradigma para recitarse, sino para convertirse en un estilo de vida, y lo voy a seguir demandando así. Pero hay que meterse al Estado, por supuesto. ¿Te imaginas qué distinto sería el mundo si nuestras políticas de Estado se guiaran por el vivir bien? Muchísimas gracias a Adalid, a Miguel por la consulta. Bueno, mientras vamos animándonos a interactuar, esta es una oportunidad de las pocas que tenemos y la vida nos enseña que hay que saber aprovechar las oportunidades que se presentan. No hay
preguntas correctas o incorrectas, simplemente hay la oportunidad de dialogar esta mañana con Adalid y hacerle conocer alguna inquietud que pueda habernos provocado tanto la lectura de su texto o su presentación. Inicio, ¿no? Siempre hay ideas que quedan en la cabeza y de esto se trata, que lo podamos ir compartiendo para dar opción que se vayan animando, vayan pensando un poco más lo que quieren decir. Yo te pediría, David, tal vez si nos puedes ayudar, y esto tal vez es de interés para los de la asignatura concreta de Camilo, pero para quienes ya han pasado, como los que están en proyectos, en su momento hubo se lo puso como una cuestión antagónica en términos de la noción o concepto de desarrollo y la noción o concepto de vivir bien, ¿no? Algunos lo veían como una forma de trascender el concepto de desarrollo que hemos venido escuchando está agotado, por lo menos esta idea de desarrollo en términos de progreso, de explotación de los bienes de la naturaleza y esta idea de que los países subdesarrollados vienen un poco retrasados hacia lo que países desarrollados han alcanzado, sabiendo que para reproducir esa noción de desarrollo o progreso nos faltaría planetas tierras para que todos los países puedan hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo ves esta dinámica entre la noción de desarrollo y vivir bien? Este es un tema que tenemos que seguirlo debatiendo, ¿sí? No lo considero un tema resuelto. Y creo que la manera de ir encontrando respuesta a esta interrogante es asumir que el vivir bien, además de ser un punto de llegada, además de constituir parte de la utopía, tiene la característica de ser el camino, ¿no? De sentar las bases para llegar a esa utopía. Es una utopía que no existe, es ese modelo ideal de comunidad indígena, armoniosa, que no existe. O sea, la colonización pegó tanto a las ciudades como a las comunidades indígenas, pero está ahí arriba como punto de llegada en la utopía. Y lo importante entonces para llegar acá es el camino, es ver cómo llegamos. En términos más globales, como tú lo estás planteando, estimado Didi, en el fondo, por supuesto que se trata de superar este modelo desarrollista, ¿no?, que caracteriza la historia de nuestros países, que con economía exportadora, extractivista, nos mantiene estancados todavía en términos de dependencia. Pero claro, es fácil decir otro tipo de sociedad. ¿Cuál? Y más difícil todavía, ¿cómo? Ahí hay un debate que hay que resolver. La Constitución ecuatoriana, donde la conceptualización del vivir bien viene más bien desde el mundo intelectual. Alberto Acosta, René Ramírez, grandes académicos ecuatorianos, son los que contribuyen a la definición del buen vivir en la Constitución ecuatoriana, sus características y proyecciones. Ellos plantean un rompimiento absoluto con el progreso, rompimiento absoluto con el extractivismo y el desarrollismo. O sea, no es posible en su concepción entender un vivir bien en las características de este tipo de desarrollo. La Constitución boliviana, que como sabemos nace más bien desde una experiencia indígena, Choquehuanca, Guanacuni, Simón Yampara, o sea, tiene otro origen, ¿no? Es más condescendiente con el desarrollo y con la comprensión no solo del opuesto al capitalismo, sino con el camino que se debe seguir. Y ellos hablan de la humanización del desarrollo, que efectivamente en la perspectiva es romper con este modelo de desarrollo. Pero en el camino hay una conciencia de que hay cosas que hay que seguir arrastrando. En el librito que ustedes han leído, lo estoy recordando ahora, François Huttard, es un jesuita, brillante jesuita, que escribió sobre los bienes comunes de la humanidad, con quien tuve también la posibilidad de hablar muchísimo,
muchísimo, lastimosamente murió François. Él recordaba que en sus años de universidad en Lovaina le explicaron que el socialismo tiene que aprender a caminar con los pies del capitalismo. Y desde esta caminata, entonces, ir construyendo algo que es distinto, paso a paso. Entonces, Didi, resumiendo, necesitamos construir otro modelo de desarrollo que no está definido. Y lo vamos a hacer paso a paso. Yo me inclino más por la propuesta boliviana, ¿no? El ir humanizando el desarrollo. Y hay algunos elementos que le dan un poquito más de cuerpo a esto y que nacen especialmente de las experiencias sistematizadas, ¿no? Por ejemplo, decían las experiencias de comunicación para el vivir bien. Al menos desmistifiquemos el capitalismo. Al menos desmistifiquemos si en este camino no lo vamos a superar por decreto. Vayamos mostrándole a la sociedad que el neoliberalismo pues, no es la panacea de la sociedad, como se ocupa de hacer la mayoría de los medios de comunicación. Combatir el neocolonialismo. O sea, en un país como Bolivia, definitivamente, la xenofobia, el racismo, son temas que paso a paso los tenemos que primero reconocer que existen y luego ver cómo vamos superándolo, ¿no? El patriarcado. O sea, definitivamente no es posible pensar en caminos de una palabra que camina hacia el buen vivir si seguimos manteniendo sociedades machistas y además agresivas, feminicidas como las que estamos viviendo. Es decir, no tenemos derecho a hablar del vivir bien si no hacemos algo en el camino respecto a este tema o respecto a la depredación ambiental, ¿no? Debatamos, pues, los transgénicos realmente son una alternativa para el buen vivir de la humanidad, para la armonía, o el individualismo egoísta, ¿no? O el extractivismo, ¿no? Y en consecuencia vamos a ver que en este camino, hacia un otro modelo de desarrollo que no sabemos cuál es, tenemos que procurar que la educación y la comunicación no se funcionalicen a este sistema que promueve el individualismo, el racismo, el patriarcado, etc. Tenemos que ir haciendo un tipo de comunicación distinta. Yo te diría con realismo, Didi, que hasta ese nivel de definición hemos llegado. Y yo soy de esta escuela nuevamente del camino, ¿no? De ir de a poquito, ir construyendo esta sociedad que es distinta. Y sin mucha poesía, con más práctica que con retórica. Gracias, Adalid. Muchísimas gracias. Tenemos 3 personas en lista. Va a tomar la palabra Angie para hacer su consulta y después de que haga la pregunta Angie, yo voy a leer las otras 2 que están en el chat y así tú respondes a estas 3 consultas que han llegado. Perfecto. Angie, adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días. Bueno, yo tengo una duda que es con respecto a la comunicación para el vivir bien. En su gran texto usted cita, en lo que a mí me llama la atención y me cuestiona es este tema de los imaginarios. ¿Cómo estos inciden o aportan a la comunicación para el vivir bien? Gracias por la pregunta, Angie. Te leo a Adalid las otras 2 consultas. Bueno, adelante, adelante. La consulta es de Sara Vera. Dice Adalid, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos aplicar el vivir bien en nuestra coyuntura actual? Y la otra consulta, que es de Laura Vega, dice, en lo personal me gustaría saber más esta diferencia que hace entre el buen convivir sobre el buen vivir. Creo que para elaborar y gestionar los proyectos, en especial la palabra convivir, es fundamental y que se vea bajo la mirada del buen vivir, me parece interesante profundizar. Muy bien. Vamos en orden. Lo de los imaginarios. En el libro yo hablo en una parte de la propuesta metodológica de la necesidad de trabajar estrategias. Y recurro
a la planificación desde las mediaciones, que es un viejo tema que venimos trabajando desde hace tiempo. Estoy hablando por lo menos de 2 décadas, querido Didi, ¿no? Por lo menos. Y que hemos ido profundizando también en la reflexión y en la aplicación. Encontramos que en las propuestas de planificación, la generación de estrategias, el mundo de los imaginarios y de las esperanzas es fundamental, ¿no? O sea, normalmente cuando se planifica se parte de los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas, ¿no? Conocimientos, actitudes y prácticas que hacen un método que se llama CAP, que es el método, en realidad, base del difusionismo. Yo me peleo con el difusionismo siempre y también en el libro. Soy más partidario de una escuela dialogal. Y digo entonces que cuando planifiquemos el vivir bien, debemos tomar en cuenta además los sentipensamientos, de ahí viene el título del libro, o sea, partir no solamente de lo que racionaliza la gente, sino de lo que siente también, de lo que tiene en su corazoncito, en su chulima, en sus miedos, en sus temores, los sentipensamientos. Y en la salida, tomar en cuenta también los imaginarios y las esperanzas, ¿no? Entonces, los imaginarios, no lo estoy entendiendo pese a que lo cito en el libro a la propuesta de los imaginarios urbanos de Armando Silva, que creo que es todavía la propuesta metodológicamente más desarrollada para trabajar imaginarios en comunicación. Y Armando es muy claro cuando dice que los imaginarios parten siempre de prácticas cercanas a la gente, un poco el sentido común de la gente. Y desde ahí, con criticidad, ¿cierto?, a través de ciertas tecnologías, estos imaginarios van apuntando hacia algún lado, que no es necesariamente el imaginario que yo tengo de la sociedad hacia adelante, sino es mi manera de pensar. Es lo que yo como individuo aspiro hacia adelante con la sociedad. Entonces, Angie, lo de los imaginarios es vital. O sea, si tú quieres hablar del vivir bien, con la idea de camino que les expresé, no puedes quedarte en un vivir bien de ahorita. Y menos del pasado. El vivir bien no es un retorno a una sociedad comunitaria indígena de antes. Hay que ir hacia adelante. ¿Y cómo destapamos nosotros las trabas, los muros para caminar hacia adelante, si no es construyendo camino o castillos en el aire? O sea, ¿cómo demonios los construimos? Por eso es tan bello el graffiti. Solo quien cree en castillos en el aire podrá habitarlos algún día, ¿no? Y si no, hablen con la gente ahorita. ¿Qué se imagina de la salida del coronavirus en este momento? Seguramente hay distintas expresiones y paso a la segunda pregunta, vivir bien en la coyuntura actual. Nos tenemos que situar siempre en los sentipensamientos de la gente. Seguramente el gobierno quisiera por decreto que ya el virus se vaya de Bolivia, ¿no? Será su imaginario, ¿no? Seguramente hospitales privados dirán, no, que se quede nomás porque estamos ganando platita. Hay alguna gente que dirá ya que se acabe esto porque no tengo ingresos. Y muchos dirán también, yo quiero garantizar mi vida, la de mi familia y de mi comunidad. Entonces, estas salidas desde los sentimientos reales situados, pisando tierra de la gente, y sus propias construcciones, sus esperanzas hacia adelante, eso es el vivir bien en este momento, ¿no? O sea, de repente es un vivir bien a veces muy cercano. O sea, hablando con alguna gente que está trabajando con artesanos, por ejemplo, su vivir bien de ahorita es poder abrir su taller, ganar unos pesitos y llevar alimentación a su casa, ¿no? Hacer esto contiene todos los elementos de la vida buena. O sería también vivir bien más colectivo, el que asumiéramos los bolivianos que el combatir el coronavirus, el COVID-19, depende no solamente de sabernos lavar las manos, ponernos el barbijo, sino de asumir un sentido de solidaridad. Soy solidario con mi vecino, soy solidario
con mi familia, soy solidario con las políticas municipales o de gobierno, y entonces, si somos solidarios, salimos de esta vaina. Esa es una expresión también en chiquito del vivir bien, ¿ya? Entonces, por eso digo que el vivir bien es camino, es partir de lo concreto para poder llegar a las grandes cosas hacia adelante, sin poesía. El buen convivir. En realidad, vivir bien es una pésima traducción del Summa Camaña. A ver, creo que la traducción más aproximada es vida buena en plenitud, ¿no, querido Camilo? Tú has estudiado el tema. Yo diría que es vida buena en plenitud y armonía, ¿no? Sería la traducción más correcta. Lo mismo la traducción del Summa Causai, que no se entiende más sin Summa y Ayin Causai, en quechua, que es lo mismo, es la vida buena en plenitud. Y si nos preguntamos ya más de la traducción literal de los conceptos, ¿a qué se está refiriendo? Es a la convivencia. Es a la convivencia. Es la capacidad de vivir en comunidad, con armonía individual, social, con la naturaleza, etcétera, lo que hemos hablado, pero la capacidad de vivir en comunidad, la capacidad de entendernos, de dialogar, de comunicarnos. ¿No? Por eso el vivir bien es un paradigma fundamentalmente comunicacional. Yo acudo al Aruski Pasip Hayana Casa Kipunira Kispawa, ¿no es cierto? Este enredo aymara, que en otras palabras lo que nos está diciendo que hacer comunicación en el vivir bien es saber intercambiar la interacción entre distintos, pero es también volver a la práctica social. Es asumir compromisos, es transformar cosas, ¿no? Y por esto, entonces, la vida en comunidad, la vida en convivencia, entendiéndonos para transformar, eso es buen vivir. Y en el Hiwasa, en este librito que les mencioné, ahí encontramos que hay 3 maneras de relacionarse, y yo con los otros. Con los pares, la reciprocidad. La minca, el aini, ¿no es cierto? Tú me das, yo te devuelvo, ¿no? El viernes de soltero también se aplica, ¿sí? Tú pones 10 chelas, yo pongo otras 10, ¿no? Es una pésima aplicación de la minca, pero en el mundo laboral es así. En el mundo afro, por ejemplo. Yo pongo 10 manos y te devuelvo 10 manos, ¿no? Con los opuestos, en las sociedades de la absoluta oposición no debería haber nada, pero según el buen vivir hay que buscar acercamientos. Si tú me preguntaras, ¿qué hacemos ahorita para salir de esta situación? Yo te diría, gobierno, convoque a un gran pacto nacional, porque la solución de este tema no tiene color político, esta es una tarea de todos. Entonces, ¿cuál es la relación? Es la complementariedad. Nos complementamos desde lo que yo tengo y desde lo que tú tienes. Desde lo que tú puedes aportar y yo sacamos algo en conjunto, ¿ya? Y la relación con la naturaleza es de equilibrio. La naturaleza nos regala vida y para mantener esta vida nosotros debemos mantener, garantizar un equilibrio para seguir gozando de vida todos los seres vivos que habitamos esta tierra, ¿no? Entonces, no sé si los he enredado, pero hay elementos que fundamentan la necesidad del buen convivir, ¿no? Como la expresión del vivir bien. Gracias, Adalit. Tenemos algunas consultas que han ido llegando. En privado me pidió tomar la palabra Valeria Ríos. Voy a darle la palabra a Valeria y una vez que ella haga su consulta o participación, voy a leer 2 consultas que están en el chat. Adelante, Valeria. Gracias, Carlitos. Buenos días. Bueno, mi pregunta va justamente sobre lo que estaba diciendo, que es el capítulo de las fronteras de la comunicación para construir el concepto de vivir bien. Y es sobre una vida buena en plenitud que supere el vivir mejor. Entonces quería saber si quizás podría iluminar un poco en la diferencia de el buen vivir y el vivir mejor. Gracias. Gracias, Vale. Una de las consultas también tiene que ver con esto.
pero leo las dos en el orden que han llegado a Dalit, de Sofía Vargas. Dice, mi pregunta es la siguiente, un tema ambiental, ¿cómo el vivir bien puede aportar a mitigar los problemas ambientales que enfrenta Bolivia? Y la siguiente consulta de Fer Villarruel dice, tengo una pregunta que me inquieta un poco. ¿Cómo saber si la definición de vivir bien que nosotros manejamos es la correcta? Quedamos ahí para que respondas y de ahí tenemos 2 participaciones más, pero primero estas 3, Adán. Muy bien. Voy a responder, pero expresando mi reclamo a Camilo y a Carlos, porque han instruido a sus estudiantes a hacerme preguntas difíciles, ¿eh? Complicadas, lo que, bueno, eso es bueno, no me gusta mucho. A ver, vamos con la primera. Vivir bien, vivir mejor. Con absoluta franqueza, ¿sí? Esta es una expresión que la manejaron tanto Evo como Rafael Correa en su momento. Y la plantearon con éxito en distintos eventos internacionales. Recuerdo, bueno, el de la tierra, donde se crean los derechos de la tierra, y que permitía diferenciar claramente los efectos perversos de la depredación de la naturaleza y del capitalismo respecto al manejo de las sociedades, versus la apropiación de este paradigma que aspiraba con una sociedad distinta. Eran los buenos tiempos de nuestros gobiernos del socialismo del siglo XXI. En ese momento yo te digo, Valeria, vale, con toda franqueza, yo decidí asumir la expresión de estos 2 gobernantes porque me parecía válido dar pelea en ámbitos en los que yo estaba participando también, dar pelea dándole identidad y diferenciando al vivir bien de esta característica del vivir mejor. Cuando uno piensa a la larga en las características de esta diferenciación, te está llevando precisamente a polarizar, a oponer 2 tipos de sociedades, y no precisamente a la idea de humanizar el desarrollo. Entonces, ¿acaso estos planteamientos tan radicales que contribuyeron en ese momento, ¿no?, a declaraciones tan importantes como el reconocimiento en las Naciones Unidas de los derechos de la madre tierra, que a nadie le conceden, son peleas, ¿no?, que tuvieron su rol político importante, no lo tienen tanto y al momento de conceptualizar y trabajar el vivir bien, porque te lleva a oposiciones y no a complementariedades. De modo tal, vale, que yo este tema lo dejo ahí, en el debate, y creo que es precisamente uno de los temas que tenemos que saber superar. Las oposiciones radicales y tan polarizadas entre maneras de conceptualizar, que llevan además peligrosamente a una idealización de un vivir bien que no existe, así en la realidad como en la utopía, ¿no? Está manchada de muchas cosas y que tiene que caminar con los pies también del capitalismo en muchas cosas, pero sin resignarse. ¿Bien? Esa es mi respuesta. Respecto al tema ambiental, ¿cómo manejar elementos del ambiente desde una perspectiva del vivir bien? Hay algunos ámbitos en los que debemos ser radicales y reconocer que la primacía, la prioridad, la tienen, por ejemplo, en el caso de la depredación de la naturaleza, de un chaqueo de 5 millones de hectáreas, como ha sido la Chiquitanía. ¿Qué hacemos? Utilizamos esos terrenos acudiendo a formas de producción que mejoren el rendimiento de agrocombustibles, incentivamos la exportación de carne a través de una explotación como el Paraguay importante de la ganadería. Entonces, desde la perspectiva del vivir bien hay que hacer un balance. Y un balance que no nos haga pensar solamente en el presente, sino en el futuro. Y la prioridad de la respuesta, en este caso ambiental, la tenemos que dar en función del futuro de las próximas generaciones. En otras palabras,
Yo diría que no a una explotación irracional en función de los agrocombustibles. Sí, la preservación lógica, racional de los recursos que tenemos en nuestra biodiversidad. Hay que tener un poco de radicalidad. Lo mismo en el caso de los feminicidios. Tienen que ser absolutamente radicales, opositores a la violencia contra las mujeres allí. No pueden haber concesiones, ¿no? Entonces, la radicalidad del vivir bien en casos como estos tienen que saberse expresar en opción no solamente de prioridades, sino en opciones que no tienen negociación de ninguna naturaleza. Y respecto a cuál es el concepto correcto del vivir bien, es pues muy difícil, ¿no? Es muy difícil decir que hay una definición que es esta y no otra. Entonces nos estamos moviendo en realidad por aproximaciones respecto a temas más o menos en común, como la plenitud, la armonía, ¿no? Yo suelo, cuando hay estas preguntas tan complejas, siempre recurrir al principio de la Via Yala. Es decir, vamos todos juntos, que nadie quede atrás, que a nadie le falte nada y que todo alcance para todos. Si esta filosofía la podemos traducir en una forma de vida, eso es el vivir bien y eso es el buen convivir. Gracias, Adalit. Bueno, ahí estamos acusados, Camilo y mi persona, de haber llevado adelante algún tipo de manipulación para las preguntas. Bueno, puedo dar fe de parte mía, no sé, no puedo hablar por Camilo, de que en realidad la gente se va motivando. Y suele pasarnos lo mismo, siempre hacia el final comienza a aparecer la avalancha de consultas y nosotros tenemos que ir cerrando, es decir, tenemos 10 minutos más. La propuesta es cerrar a las 10:30. Por ello, vamos a tratar de optimizar de la mejor manera el tiempo. En la lista, respetando el orden que tenemos, ha pedido tomar la palabra Micaela Pereira y Aida Bayá, a quienes les voy a pedir que tomen la palabra inmediatamente. Y una vez que ambas hayan hecho su consulta, voy a leer la consulta que escribió Yaslin Candy. Adelante, por favor, Micaela, después Aida. Muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo está? En el libro menciona el Kibnaira o el Kibniawi como la visión que integra la memoria del pasado en el futuro. Mi cuestionante, yo personalmente lo relaciono con la típica frase que utilizamos de utilizar lo que ha pasado en anteriores tiempos para tener un mejor futuro. Entonces, y también se habla de lo que es la memoria cultural, pero mi cuestionante y tal vez más que nada problema al entender eso es, ¿cómo cree que puede afectar al desarrollo de un país el que no exista una sola memoria cultural, sino que se tergiverse por diversos motivos y que esto pueda ocasionar que existan riñas constantes en el país mismo? Aida, por favor. Sí, ¿cómo está? Buen día. ¿Me escuchan, no? ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias. Bueno, tenemos entendido que esa definición del buen vivir se ha adoptado en Bolivia, ¿no? No sé exactamente, no recuerdo a qué año, pero mi pregunta va más en torno en que ¿cuál han sido los resultados alcanzados en términos de mejoramiento de calidad de vida, la convivencia con la naturaleza, la equidad en el sistema económico y entre otros aspectos? Gracias. Gracias a Micaela y a Aida. Las siguientes dos consultas, y ahí lo cortamos para que Adalit pueda responder. La primera es de Yaslin Candia. Dice, ¿cuál es la circunstancia en la que uno no puede vivir bien? No se puede vivir bien. Y la otra de Mary
Césares dice, vivir bien. ¿Cree que toda la sociedad tomó en cuenta el vivir bien? Y de momento, y de ahí tenemos el último grupo de consultas para ir cerrando. Muy bien. Vamos a escribir otro libro con estas preguntas. Kip Naira, Kip Yawi. Claro, lo que tenemos que ver es este paradigma de la reciprocidad, ¿no es cierto?, en la racionalidad de nuestros pueblos. Y entre ellos esto lo hablé mucho con Javier Lajo. Javier es intelectual indígena quechua. Trabajó mucho el Capajñán, mal llamado camino del Inca, ¿no?, porque en realidad es el camino de la sabiduría, el camino de la comunidad, de la integridad, de la integración. Y él me logró explicar, porque no es fácil entender, que en esta racionalidad, pasado, presente y futuro son parte de un solo tiempo, ¿no? Y que no es como en nuestra racionalidad occidental, donde el pasado pues quedó atrás, presente lo vivimos ahora y el futuro que mismo será, ¿no? Ahí Javier me explicaba que son elementos indesligables, como el aquí, el allá, o el arriba y el abajo. O sea, todos hacen parte de una sola unidad. Y creo que avanzar a entender la sociedad o entenderla desde esta perspectiva es fundamental, sobre todo en el sentido de que vivir bien no es retornar al pasado. En varias comunidades nuestras, aymaras y quichuas del Perú, Ecuador y en cierto modo también de Colombia, el retornar al pasado en realidad es caminar al futuro, ¿no?, porque ellos tienen en la memoria acumulada un mundo distinto al que están viviendo ahora, ¿no? Un mundo donde la alimentación estaba garantizada para ellos, donde decidían en comunidad, donde eran reconocidos comunitariamente, donde las autoridades se preocupaban por la distribución del agua, el uso colectivo de la tierra, etc. Ahí en el librito yo les pido leer con atención una afirmación que hace Carlos Mamani, el de la reconstitución, ¿no? Y dice que reconstituir estas sociedades no es volver al pasado, sino es trabajar el futuro que necesitamos. Entonces, esta misma reflexión la apliqué yo luego en un otro trabajo sobre planificación de la comunicación desde la comunicación o desde las mediaciones, al que le puse como título Recordar el futuro, ¿no? Es una locura, pues a mí siempre por los títulos me quieren sacrificar en un mundo académico, ¿no? ¿Qué demonios es esto, recordar el futuro? Bueno, es que es eso, pues, ¿no? Es recordar la vida en armonía, recordar que esto es posible, y con esto voy saltando a la siguiente pregunta, que la memoria es siempre diversa, porque la diversidad es una de las características de nuestros pueblos, pero de la diversidad lo que debemos rescatar hacia adelante para el vivir bien, buen vivir, es el elemento de la cooperación. Si los pueblos hemos avanzado, no es por la competitividad. Hemos avanzado por la capacidad de cooperarnos, por la capacidad de hermanarnos y por la capacidad de ser solidarios. Entonces, lo que teje este pasado con el presente y el futuro, como hecho humano, como práctica social, es definitivamente la solidaridad y es la cooperación. De la memoria nos tenemos que rescatar este elemento. Y cuando lo rescatemos, entonces habremos visto que la solidaridad tiene múltiples expresiones. Si tú hablas con tus abuelitos o tus bisabuelitos, te contarán que en la guerra del Chaco habían elementos de solidaridad que permitieron sobrevivir. Y cuando mañana hablen con sus hijos sobre esta experiencia de cuarentena en el coronavirus, seguramente estos hijos leerán que ustedes en esta vivencia también lograron salir adelante
bueno, mucha iniciativa personal, naturalmente, pero con mucha solidaridad también, como este uso de las redes. Entonces, la solidaridad es el elemento que teje en el Kip Naira el ver futuro desde el pasado y viviendo actualmente con perspectiva importante. ¿Cuándo no se puede vivir bien? O sea, ahora no estamos viviendo bien. Si nosotros dejáramos que la pandemia nos gane, realmente no estamos viviendo mal. Cuando hacemos un esfuerzo chico o grande para enfrentar el coronavirus, entonces estamos dando pasitos en el camino del vivir bien. El dejarse estar, el dejar hacer, el caer en los fake news y contaminar la sociedad de mentiras, eso no es vivir bien. Entonces hay muchas cosas que están en nuestras manos hacerlas y hay muchas cosas que están en nuestras manos también contribuir al deterioro de nuestra sociedad. La última pregunta, la verdad, no logré anotar bien. Bueno, era algo así como si todas las sociedades podemos tener elementos del vivir bien. Pero por supuesto que sí, ¿no? Porque yo lo que más quisiera que entendamos que el vivir bien no es un gran concepto, sino que son modos de vida, que ojalá se refleje una cultura de vida, que se van haciendo en la vida cotidiana, en las mediaciones culturales, en las subjetivas y en la vida social, organizativa, reivindicativa también, ¿no? Donde se dé algún elemento de transformación de la vida, en función de reconocer la convivencia allá y vivir bien. Y esto puede ocurrir en la China, puede ocurrir acá, puede ocurrir en cualquier tipo de sociedad. No hay una mejor que la otra, sino simplemente debemos saber encontrar los elementos para el vivir bien. Pero claro, no llega del cielo, hay que trabajar. Pongo un ejemplo. Ahorita, si a nosotros comunicadores nos pidieran y nos dijeran, a ver, diálogo con la gente no está obedeciendo, está en las calles, no se ponen barbijos, ¿qué hacemos? Si quisiéramos hacer una comunicación para el vivir bien, no podemos partir de las características de la pandemia. Si el elemento comunicacional de partida no puede ser coronavirus, porque te llevaría ¿a qué? A explicar en qué consiste el coronavirus y qué medicinas hay, cómo se trata, etcétera, 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 y cae un trabajo de difusión, ¿no? A veces enredada de lo que se estaba ahí. Como tampoco puedes partir de las medidas gubernamentales, ¿no? Porque entonces acabas queriendo imponer una medida, por más buena que sea, a través, como se está haciendo tan equivocadamente en Bolivia, a través de publicidad, ¿no? La publicidad no aporta pues a cambios, a transformación. Entonces, si queremos hablar de una comunicación para el vivir bien, ¿de dónde tenemos que partir? Tenemos que partir de los pensamientos de la gente. Ponernos en su situación. Preguntarnos qué posibilidades tiene una familia pobre del Alto, que vive en un cuartito, y es una familia de 8 personas, cuyo ingreso depende del trabajo diario en la economía informal del papá, la mamá y los hermanos. ¿Qué posibilidades tienen de hacer cuarentena? De esa pregunta tenemos que partir. Entonces, si tú has partido de los pensamientos de esta gente, luego dirás, ¿se relaciona con las medidas del gobierno así? Pones en diálogo con eso y se relaciona con las características de la pandemia de este modo. Pones en diálogo prácticas, realidades distintas. Entonces, eso contribuiría a una comunicación para el vivir bien. Interesante, Adalid. Realmente vamos viendo la forma en la que se puede aplicar toda esta propuesta en el día a día, que es lo que pareciera más preocupante. Consulto a Camilo, estamos en el horario, tenemos todavía en la bandeja un par de consultas. Les damos paso, cerramos acá. No quiero abusar de tu sesión de clase, o sea que tú nos dices. Sí, lamentablemente vamos a tener que cerrar la
conversación aquí, porque los chicos tienen otra clase, pero también es lindo, y voy a tomar el ejemplo que decía Dalit, en esta idea de caminar, siempre dejarse algo pendiente para volverse a encontrar. Entonces creo que dejar preguntas pendientes nos va a permitir encontrarnos con el texto y con la producción de Dalit para seguir releyendo, pero también nos deja el compromiso de tener que encontrarnos otra vez para continuar la conversación, la charla. Entonces creo que, Carlos, tendríamos que ir cerrando. De acuerdo, de acuerdo. ¿Tienes algo, Dalit? Sí, en realidad cerramos nuevamente dándole la palabra a la persona que estaba a cargo de la tertulia de dinamizarla con el tema propuesto. Pero antes de darle la palabra final a Dalit para que hagas el cierre, quiero pedir a quienes puedan vayan activando sus cámaras para que a Dalit de alguna forma pueda ver esos rostros anónimos hasta ahora para él de con quienes ha ido hablando, y a nosotros nos permita tomar una captura de pantalla que después la vamos guardando en material histórico de esta actividad. Entonces, mientras Dalit va hablando, pues vamos activando nuestras cámaras. Y Dalit, muchas gracias una vez más por tu tiempo, por tu interés y por todas las ideas compartidas. Has motivado mucha participación, tal vez de ahí la dificultad de las consultas. Y como bien dice Camilo, ¿por qué no soñar en un próximo encuentro para seguir dialogando sobre este tema que ha interesado a más de uno? Dalit, te escuchamos. Muchas gracias, querido Carlos. Te agradezco sinceramente por la invitación, que a mí me ha servido muchísimo. Me ha llenado este tipo de eventos, me devuelven a recordarme que soy boliviano, orgullosamente boliviano. Volví al país más o menos entre idas y venidas desde La Paz, digo, el centro de mis ausencias, dicen mis hijos, porque realmente es el lugar desde el que viajo a distintos lados ahora. Me ha devuelto a mis raíces, y este tipo de diálogos me recuerdan que en los 15 años que yo estuve fuera, todos los días extrañé Bolivia. Y todos los días soñaba con este tipo de encuentros con gente tan positiva como ustedes, con gente que está aprendiendo cosas y que vamos a ir construyendo país siempre intercambiando cosas. Mencioné que un tema de enriquecimiento de la comunicación para el vivir bien fue el de la conquista de la palabra, que ahorita lo estamos viendo sus rostros. Yo digo que la pandemia nos aisló, nos encerró, pero no nos condenó al silencio, de ninguna manera. A través de distintas tecnologías estamos expresando la palabra, y hay que hacerlo. Y ojalá lo hagamos de manera cada vez más permanente, la palabra que ayuda a generar vida, ¿no? Si hacemos esto, estaremos haciendo permanentemente comunicación para el vivir bien. Animar, crear esperanza, generar solidaridades. Me despido nomás agradeciéndoles infinitamente por esta oportunidad y pedirles que se acuerden de mí cuando coman un trancapecho. No saben las ganas que tengo de comerme uno en Cochabamba. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muchísimas gracias, Dalit. En este tiempo no solo tú te has quedado con ganas de trancapecho, más de uno estamos hace tiempo anhelando estas delicias. El cierre contigo, Camilo, para despedirnos ya finalmente. Bueno, queda agradecer a todos y a todas por haber estado en este espacio. Agradecerte, Carlos, la iniciativa. A Dalit el tiempo. Yo sé que en cuarentena igual el tiempo es escaso, pero esa militancia con la palabra, con el diálogo, creo que es clave. Agradecer la lectura profunda que han hecho nuestros estudiantes del texto, que ha permitido profundizar un poco y quedar con esa idea que es importante. Estamos festejando 30 años de la carrera de comunicación. Creo que si algo podemos mirar en nuestro futuro pasado es la militancia por la palabra. Creo que como carrera hemos siempre estado abiertos a un diálogo profundo y a la construcción de ideas para construir un mejor país, un país bueno, un país de convivencia.
¿no? Que es la idea. Y agradecerte, Adalit, por este espacio, agradecerles a todos por el tiempo. He avisado a su docente que van a llegar un poco tarde a su otra aula virtual. No sé. Entonces, un aplauso virtual y un abrazo virtual a todos y muchas gracias. Vamos a estar haciendo que esta grabación esté en el canal de YouTube de la universidad, si la podemos remirar y la podemos seguir pensando. Muchas gracias y con eso cerramos este encuentro. Un saludo. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Váyanse a clase. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Mil gracias, Adalit. Realmente Gracias a ustedes. muy interesante y hay mucho por el cual seguir reflexionando y es toda una beta, una línea de trabajo. Y como te comentaba, algo se animó a entrar Camilo en su tesis doctoral y creo que hay ahí en ese rumbo mucho por hacer todavía y sigamos soñando juntos. Adalit, que es lo que tú me enseñaste cuando era tu estudiante y es una de las cosas que más recuerdo y atesoro. Gracias, Adalit. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento entonces. Chao, chao, chao Camilo. Chao, Chao a los Chao, demás. chao. Un abrazo grande. chao.